Son dos semanas de trastornos hematológicos. Bien. La semana. Tiene mucha fuerza, veo. La hipertrofia. Entonces, vamos a ver trastornos hematológicos. Específicamente vamos a ver dos tipos. La clase pasada vimos un tipo de trastorno hematológico que se conoce como los estados protrombóticos. ¿Se acuerdan o no? Sí, según la teoría de Virchow, etc. Hoy día vamos a ver todo lo contrario. Vamos a ver los trastornos hemorrágicos. Y vamos a completar en 3 semanas en realidad de hematología. Vamos a completar con las anemias. Un tema que en los ciclos pasados, que han sido algunos ciclos pasados, nunca se tocó. Es un gran problema porque es una enfermedad extremadamente común, ¿no? Muy común. Entonces hay que saber qué es un trastorno hemorrágico, ¿no? Los trastornos hemorrágicos son aquellos en los que falla la hemostasia. Entonces tú tienes que saber qué es la hemostasia. La hemostasia, no olviden, es el proceso por el cual tú formas coágulos, ¿está bien?, en zonas de lesión vascular. Este término es crucial. Es decir, para que se forme un coágulo, es decir, trombo plaquetario más la agregado de fibrina, tiene que haber una lesión vascular. Si no hay lesión vascular, no tiene sentido por qué se inicie el proceso de hemostasia. Es decir, cualquier enfermedad en donde se lamentablemente inicie la hemostasia cuando no hay lesión vascular es un problema para el ser humano. Ya lo vimos en la clase pasada. La gente andaba formando trombos donde no debía y cuando no debía. Pero si ocurre una lesión vascular, debe formarse los trombos. Entonces la hemostasia es un proceso natural. Doctor, profesor, no enseño físico. No me pagan por hacer físico. Tienes toda la razón. Entonces vamos a ver un poquito más. ¿Está bien? Hay que entender que lamentablemente algunas enfermedades en las cuales hay hemostasia, pero en lugares inadecuados, pueden consumir los elementos que forman parte de la hemostasia, dejando en déficit al pobre cuerpo para otras futuras hemostasias reales que necesita. Algunas de estas enfermedades, por ejemplo, son la coagulación intravascular diseminada y la púrpura trombocitopénica trombótica, que son temas de exposición, temas conversatorios, ¿cierto? En estas enfermedades, lamentablemente, se consumen tantas plaquetas y se consumen tantos factores de coagulación que cuando de verdad los necesitas, en una lesión vascular, no va a haber y pues lamentablemente fallece. Hay dos tipos de hemostasia, la primaria y la secundaria. Pues la primaria es muy sencilla, ¿no? En la primaria lo que hay es vasoconstricción. La célula endotelial inicia el proceso de hemostasia, inicia disparando algunas sustancias vasoconstrictoras, haciendo de que se detenga el sangrado lo máximo que pueda. Pero alguien tiene que venir a parchar el hueco roto, ¿sí o no? Esta célula va a ser la plaqueta, pero para eso va a utilizar diversos mecanismos que yo no te voy a enseñar hoy día porque te vieron enseñándolo en física, ¿cierto? Pero que vamos a intentar recordar a formas así superfluas, ¿está bien? Finalmente, una vez que la plaqueta actuó, se formó el tapón plaquetario, también llamado tromboplaquetario, y pues el tapón ya detiene la hemorragia. El problema es que con cada latido el flujo viene con fuerza y podría arrancarlo. Hay que darle fuerza a ese trombo y eso lo realiza el factor plasmático, también llamado cascada de coagulación. La cascada de coagulación termina lo mismo, en la formación de redes de fibrina que aportan fuerza y resistencia a ese coágulo para que no haya sangrado. Y aquí ustedes pueden ver el primer paso de la hemostasia, bases fisiológicas. Ven ustedes acá la lesión vascular, ¿la ven? ¿Sí? ¿Ven cómo la sangre comienza a salir? ¿Sí? De inmediato, ¿qué va a hacer nuestro querido amigo el endotelio? Vasoconstricción. ¿Te das cuenta? Constriñe y pues ahora sigue sangrando, pero ya está, hemostasia primaria. Y posteriormente, ¿qué más tenemos? Tenemos ahora, en la segunda fase, está bien, la hemostasia primaria llamada adhesión plaquetaria. ¿Qué es la adhesión plaquetaria? Una plaqueta se une al factor de von Willebrand, que estaba acá debajo, lo van a ver cerca del colágeno, y eso va a hacer que la plaqueta se active, y ahora una plaqueta activa es capaz de llamar a otras plaquetas para que se agreguen. Entonces, una vez que hay adhesión plaquetaria, se adhiere, inmediatamente se van a liberar un montón de factores, de moléculas, para poder llamar a otras y agregarse. Entonces la adhesión plaquetaria no viene sola, viene con
agregación. Entonces, ahora ya sabes, la hemostasia primaria tiene dos fases. Fase 1, comandado por quién? Endotelial. Por la zona endotelial. ¿Y la fase 2? Factores de coagulación y agregación No, plaquetal. la Agregación fase 2 plaquetal. es plaquetas. Las plaquetas son quienes determinan la fase 2 de la hemostasia primaria. La hemostasia primaria termina con la formación del tapón plaquetario. Ahora, tienes que entender que el factor plaquetario depende en realidad de muchas cosas. Las plaquetas no son células inertes, tienen receptores que hacen que se anclen. Está bien, estos receptores son importantes en fisiopato, después en otras enfermedades. Y la hemostasia secundaria es lo que ya habíamos hablado, la formación de las redes de fibrina. Y esto ya no depende de células, depende de moléculas en el plasma, por eso se llama factor plasmático. Estas moléculas se conocen como la cascada de coagulación. La cascada de coagulación termina ¿en qué? Siempre lo mismo, en la formación de redes de fibrina en la vía común. La vía común va a llevar a lo mismo, a la formación de trombina. La trombina es una enzima crucial para fabricar fibrina a partir de... Entonces, si tú tienes una cascada de coagulación fuerte, tienes fibrinógeno, se va a formar fibrina. Bien, acá ven ustedes cómo ya se detuvo el sangrado porque el tapón plaquetario está aquí. Bien, pero esto es fisio. A nadie le gusta regalar su trabajo, ¿cierto? Pero vamos a seguir regalándolo porque hay algo más. Una vez que ocurrió el taponamiento plaquetario, la red de fibrina, y ya no sangra, el endotelio va a empezar a regenerar, un tipo de reparación celular. ¿Se acuerdan, no? La regeneración es al 100% o a la mitad. 100%. 100%. ¿Se reemplaza con otro tejido? No. Porque eso sería cicatrización. Bueno, regeneración. Ahí está. Una vez que se regeneró, alguien tiene que sacar eso, es una obstrucción, ¿sí o no? Problema. Alguien tiene que absorber, destruir el coágulo. Ese sistema se conoce como fibrinolisis. También llamado lisis del coágulo. ¿Está bien? Esto no depende de células, depende de una molécula. ¿Ya? La molécula final, varias, se llama plasmina. ¿Comprende? Y así como el fibrinógeno se convirtió en fibrina, el plasminógeno se convierte en plasmina. ¿Todo bien ahí? Mucho regalo. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar del fisiopato. Vamos a hablar de trastornos hemorrágicos. ¿Qué es la hemorragia? La hemorragia es una extravasación de sangre. La sangre tiene que estar presente dentro de los vasos sanguíneos. Oh, doctor, qué genio, debería enseñar a San Juan. Sí, es verdad. Tiene que estar dentro de los vasos sanguíneos. Pero si la sangre sale de un vaso, a eso se conoce como hemorragia. ¿Comprendieron? Generalmente es por ruptura vascular. ¿Ya? Porque si se abrieran poros, esto se llama permeabilidad vascular y es algo muy diferente y ocurre en otro contexto gracias a nuestra querida Brandina. ¿Lo recuerdan? Ok. Cuando la extravasación sale hacia afuera del cuerpo, esto se conoce como hemorragia externa. Muy bien. Y cuando la hemorragia entra a una cavidad o a un órgano, se le conoce como ¿qué? Interno. Interna o también llamado Hematoma. hematoma. ¿Comprendieron eso? Entonces, yo he escuchado en las noticias y también en mi familia, todos escuchamos. No, espérense. Los que han sido mis alumnos saben que yo tengo una gran afinidad por estar peleando con las guindas obstetrices en TikTok, ¿no? Sí, tengo mi corazón lesionado, ¿no? Entonces, sí. Entonces, me peleo con ellas. Estaba viendo mi hermano y dije, veo mis TikToks. Entonces, el tema que estaba viendo ahí, se encuentra una guinda que dijo, sí, pues, y una hemorragia digestiva interna. Y yo, ¿qué? ¿Qué está hablando? Entonces, el tema es el siguiente, es que el tubo digestivo, la sangre, en realidad está saliendo al exterior, porque todo va a terminar saliendo por el ano hacia afuera, o por la boca también hacia afuera. Por lo tanto, las hemorragias digestivas son hemorragias siempre externas, ¿sí o no? Pero si alguien lamentablemente te mete un martillazo en el hígado,
está bien, en la región hipocondrio derecho, y la sangre se acumula dentro de este. ¿Será una hemorragia externa? No. Será un hematoma hepático, ¿se dan cuenta? Ya, y cuando yo me caigo, no sé, acá la zanja, que está por acá, se abre la cabeza y comienza a sangrar, es una hemorragia interna, hemorragia externa, ¿cierto? A las hemorragias externas también le dicen simplemente hemorragia, y a las internas le dicen hematomas. ¿Comprendieron? Quiero que vean acá, por ejemplo, esto que se conoce como la hemorragia traumática por el síndrome del bebé sacudido. Miren ustedes un tipo de hemorragia interna poco común. No, no es tan poco común, ¿no? Tienes un padre que no soporta el llanto, podría ser yo, está bien, agarra el niño y lo sacude para que se calle. Está bien, eso sucede, ¿sí? ¿No? Para no tenerlo, miren, imagínate cómo estaría, ¿no? Ven ustedes la retina lleno de qué? De sangre, ya felizmente coagulada. Pero ven o no ven, eso se conoce como hemorragia traumática por el síndrome del bebé sacudido. Si ustedes sospechan de un bebé que está siendo maltratado, lo primero que tienes que hacer es agarrar un oftalmoscopio, poner un par de gotitas y mirar. Si tú ves en el oftalmoscopio estas manchas, significa que está sangrando la retina, significa que alguien lo sacudió. O sea, ¿comprobaste o no el maltrato? ¿Comprendieron? Muy bien, ahora vamos a hablar de todas las hemorragias, de los trastornos hemorrágicos. Para comenzar, no vamos a estudiar hoy día los trastornos hemorrágicos traumáticos, porque su patogenia es muy sencilla. La etiología es el trauma y la lesión vascular es por destrucción. Es muy fácil, ¿no? Creo que todos nos hemos cortado en algún momento las manos, quizás cocinando o haciendo otras actividades, ¿cierto? Ya, de niños con las tijeras, etcétera, ¿no? Nos hemos cortado y hemos visto cómo sale la sangre. Es un proceso natural del cual no podemos tener miedo. La patogenia y la fisiopatología de eso es muy fácil. No tendría sentido que hagamos una clase de eso. ¿Qué sí vamos a ver? Hoy vamos a ver hemorragias no traumáticas. ¿Ya? No traumáticas, tanto internas como externas. No traumáticas. Vamos a empezar viendo lo siguiente. Vamos a dividir hemostasias primarias y secundarias. ¿Está bien? ¿Ya? Vamos a ver en el orden que decida nuestra querida delegada la doctora Rocío. ¿Cuál? ¿Es hemostasia primaria que falla o hemostasia secundaria que falla? Muy bien, perfecto. Yo les cuento, la célula endotelial no suele fallar para la hemostasia, suele incrementarla. Estados protrombóticos, clase pasada, ¿cierto? ¿Sí? Era un endotelio como, no sé si se acuerdan, en trombosis venosa, que generaba su P-selectina, un desgraciado, ¿no? Control tisular, etc. Pero felizmente para hemostasia primaria no falla. ¿Quién sí falla en hemostasia primaria? La plaqueta. La plaqueta sí falla. Y la plaqueta puede fallar de distintas formas, ¿ya? De distintas formas. Hoy no, el rey no, muy enano. Vamos a utilizar. Sí, por favor, gracias. Pero utilizaremos. Bien. Hay 4 mecanismos para que tus plaquetas fallen. 4 formas de inhibir, bloquear o prohibir la función de una plaqueta. Vamos a elegir esta en primer lugar, que es una de mis formas fáciles de iniciar esto. El secuestro plaquetario. Hay un órgano que guarda las plaquetas en caso necesites por cualquier hemorragia extrema que puedas tener. ¿Comprende? Traumática sobre todo. Este órgano es el vaso. El vaso se encarga de guardar todas las plaquetas que necesitarás como reserva. ¿Comprendes? Pero el vaso tiene un tamaño pequeño en realidad, ¿no? Todos son abiertos en su anfiteatro del vaso, ¿no? ¿De qué tamaño es más o menos? De un tamaño De un iPhone antiguito, del 14, ¿no? No, mentira. El iPhone 6 más o menos, ¿no? Chiquito, el vaso es pequeño, o sea, planito encima, ¿no? ¿Qué pasa si un vaso crece y es tamaño de, no sé, la botella que tiene... No, Ávila, muestra tu botella. A todos. ¿Se imaginan que el vaso crezca hasta ese tamaño? Eso se llama hiperesplenismo. O también llamado esplenomegalia. Escríbanlo así. Cuando el vaso crece, va a capturar todas las plaquetas del cuerpo. Y te quedas sin estas para poder trabajar después.
A esto se conoce como secuestro plaquetario por esplenomegalia o por hiperesplenización. ¿Qué enfermedades podrían hacer crecer al vaso? Hay varias, ¿no? Anemias Pero hemolíticas. son dos importantes que tienes que, por favor, apuntar. Las enfermedades infecciosas y las enfermedades hepáticas con hipertensión portal. Son más frecuentes que las hemolíticas. Por ejemplo, una enfermedad que da hipertensión portal hepática es la cirrosis hepática, es muy común, sobre todo en obesos, ¿no? Otra enfermedad muy común es de las infecciosas, la leishmania en el Perú. Deben haberlo escuchado, ¿no? Es algo bien feo. Yo una vez atendí en mis serums a un niño de 5 años con un vaso de 14 centímetros de largo. En realidad este niño debería tener un vaso de 4 centímetros, o sea, 10 centímetros más. Y el ecógrafo era plano, así que no se podía ver el verdadero volumen. Eso es más o menos 14, no, será como más grande, ¿no? Cierto. Bueno, el niño tenía las plaquetas que normalmente son de 150.000 a 450.000, ¿está bien? Los tenía solamente en 35.000. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Se secuestraron. ¿Comprendí? De forma más sencilla. Otra forma de que no tengas plaquetas, está bien, a esta se conoce como disminución de las plaquetas trombocitopenias, es que lamentablemente tus plaquetas se estén utilizando en otras cosas. ¿En qué otras cosas podrías utilizar todas las plaquetas de tu cuerpo? Las dos exposiciones de esta semana que ven ahí, SIT y PTT. En ambas, pregúnteme, Medina, ¿no? Sí, no, solo quería recordar que era así. Coagulación intravascular diseminada. Pregúntame, levanta tu mano, pregúntame a mí, no te preocupes. Coagulación intravascular diseminada y púrpura trombocitopénica trombótica. Son parecidos, ¿no? Son muy parecidas, pero la patología no difiere. Las complicaciones son idénticas. Lo sé. En ambas se consumen todas las plaquetas del cuerpo dentro de los capilares, dejando los grandes vasos sin plaquetas. O sea, si te cortaste la carótida, vas a tener una muerte en segundos. La hemorragia va a ser masiva. ¿Comprende? ¿Dudas hasta ahí? Muy bien. Esta se conoce consumo exagerado, consumo, hiperconsumo, como guste decir. Hay otro problema, que tengas un buen número de plaquetas, que tengas 150.000 o 300.000, 322.000, que tengas un número normal de plaquetas, pero que estas no funcionen. No funcionan las plaquetas, disfunción plaquetaria. Hay varias enfermedades que generan esto, pero hay unas cuantas que deberíamos recordar. La enfermedad de Wolff-Wiedermann es una muy común. No hay factor de Wolff-Wiedermann, por lo tanto, que no hay adhesión plaquetaria. Si la plaqueta no se puede adherir, jamás se va a activar. Y si no se activa, nunca va a llamar a las otras. Agregación. Si no hay activación, no hay adhesión. Perdón, si no hay adhesión, no hay activación. Si no hay activación, no hay agregación. Por lo tanto, nunca va a haber hemostasia primaria completa. Solo vas a sobrevivir con la primera fase, ¿sí o no? ¿Cierto? Y ahora, si ¿puedes sobrevivir con la primera fase? No. Del vaso. Ahora imagínate que sea un vaso grande como la safena. Estás jugando fútbol y tu amigo viene y te mete un zapatazo. Golpea la safena, ruptura vascular. ¿Se formará un moretón? Sí, pero luego todo va a parar gracias a la vasoconstricción y al trombo plaquetario. Luego la fibrina. Eso nunca va a suceder en estos pacientes. ¿Por qué? No tienen factor de Wolff-Wiedermann. No. Estamos acá. No tienen factor de Wolff-Wiedermann. La plaqueta no funciona. La cascada sigue funcionando. Pero la cascada no sirve de nada si no hay tapón plaquetario. ¿Comprenden? Por eso yo nunca pedí ir en la hemostasia en orden alterado. Fui en orden, ¿cierto? En cambio las enfermedades no puedes ir en el orden que quieran, porque ustedes ya conocen el orden natural de las cosas. Y en fisiopato el orden se puede cumplir como no. ¿Comprenden? Entonces aquí, la enfermedad de Wolff-Wiedermann es un clásico, es la más frecuente, de hecho, de todas las tromboastenias.
trombocito, plaqueta, astenia, cansancio. Ese fue el nombre que le pusieron los griegos en el siglo VI antes de Cristo. ¿Qué nombre le vamos a poner nosotros? En castellano se dice disfunción plaquetaria. Y en griego, los que quieren hablar griego, ¿qué van a decir? Tromboastenias. Tú decides qué idioma hablar, ¿no? Tú decides qué idioma. ¿Comprendido para todos? ¿Alguien tiene alguna duda? Muy bien. Ahora falta mi favorita. Y aquí vamos a tener nuestro primer descansito. ¿Está bien? ¿Ya? Sí, un descansito de 5 minutos. Porque si no nos vamos a perder. Vamos a terminar confundiendo este con este. Todos entendieron los 3 primeros mecanismos: el secuestro y el consumo exagerado. Y la disfunción plaquetaria, ¿cierto? Cuando no tienes plaquetas o tienes muy poco, imagínate que ahora tienes 32.000 plaquetas. Por más que estas funcionen muy bien, no van a poder suplir la necesidad de todo el cuerpo. Y a esto se conoce como trombocitopenia. Aunque puede decirlo en castellano también, plaquetopenia. También puede decirlo en latín, trombopenia. Sí, claro. Tú decides qué idioma hablar, pero comprendes lo que significa. Hay 2 formas de tener trombocitopenia. Hay 2 formas en que aparezcas con estos resultados en tu examen de sangre. La primera, que pues se destruyan las plaquetas antes de tiempo. ¿Las plaquetas cuánto tienen de vida media? 7 días. No, 120 es eritrocitos. 7 días, una semanita. O sea, cada semana tu médula ósea está fabricando más y más plaquetas. ¿Sí o no? Porque estas se destruyen. ¿Dónde se destruyen? El mejor órgano para destruir Vaso. elementos forman el vaso. ¿Sí? Muy bien. O sea, las secuestra y encima las podría matar. ¿Cierto? Entonces, se pueden destruir de distintas formas. ¿Ah? Vamos a ver algunas. ¿Está bien? Quiero que vean que dice destrucción mecánica, ¿no? Cuando la plaqueta choca contra un elemento metálico, se destruye. ¿Comprenden? ¿Ya? O puede reventar, ya que la plaqueta es mucho más pequeña que un eritrocito. Y además la plaqueta, recuerden que no es una célula muy grande y no es una célula con un buen citoesqueleto, ¿ya? Como si lo es el eritrocito o peor, los leucocitos, ¿no? Monocitos y neutrófilos se mueven por diaperesis sin Roche. La plaqueta no, la plaqueta viene de una célula mucho más grande que se llamaba megacariocítico, ¿de acuerdo? Megacariocítica. Esta célula sí tenía buen citoesqueleto, pero eso era ya en la médula ósea. En la sangre periférica, la plaqueta no puede resistir. Ahora imagínate que tengas una válvula cardíaca metálica nueva. ¿Qué va a pasar? Se podrían reventar o no. Las válvulas actuales están forraditas con ciertos tejidos que la hacen mejor, ya las hacen más suaves para las plaquetas y para los eritrocitos. El problema es que esas se inventaron en 2008. Los pacientes que le colocaron antes de esto van a tener este problema. Tengo una paciente que le colocaron en 1992. Sus plaquetas siempre están en 48.000, 60.000. Felizmente tiene una buena médula ósea. Felizmente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otra forma de destrucción existe? Tenemos la autoinmune. Antiguamente le decían PTI, este nombre. Entonces van a encontrar médicos viejitos que le dicen PTI a esta de aquí. ¿Por qué le dicen PTI? Porque era purpúrica, no hay ni púrpuras, pero bueno, ya, vamos a decir que tiene púrpuras. ¿Ya? Trombocitopenia, de hecho, es una trombocitopenia. Idiopática. Idiopática le decían. Idiopática. Las enfermedades eran Exacto, mágico-religiosa, ¿no? Como en el curso que ya no vamos a decir, pero sabes en qué curso es, ¿no? Exacto. Entonces, descubrieron después, en el 2004, que esto era causado por anticuerpos, autoanticuerpos. Por eso se le dice plaquetopenia autoinmune. Ese es un nombre nuevo. Otros le dicen plaquetopenia inmune. ¿Comprendieron? Estos anticuerpos están dirigidos contra la glucoproteína 2B y la glucoproteína 3A.
y también contra la glicoproteína 1B. Estas glicoproteínas son esos receptores de anclaje para adherirse o para agregarse. Entonces el cuerpo enloqueció y en vez de agradecerle a la plaqueta por tener estos receptores para la hemostasia primaria, se dedicó a hacer anticuerpos para destruirlos. ¿En qué enfermedad podría enloquecer tanto el sistema inmune como para destruir a nuestras plaquetas? Bien, Lupus. ¿cuál? Lupus, una aberración del sistema inmune, ¿se acuerdan? Una APC que fue y le dijo, oye, ¿sabes qué? Por si acaso, las plaquetas tienen glicoproteína. Y tienes un linfocito de, ¡ah, malditas! Y bueno, la historia ya la conocen, ¿cierto? Linfocito B, anticuerpos, plasmocito con más anticuerpos, y bueno, nos fuimos todos a donde ya saben, ¿no? Muy bien. Pero hay una característica importante que yo he querido colocar acá. Hasta donde yo sabía cuando creé estas diapos. Paren de grabar. ¿Ya están grabando? ¿Ya no? Muy bien. Gracias, Tony. Retroceda, por favor. Ya. Hasta donde yo sabía, íbamos a usar el tema de trombocitopenia inmune para las clases prácticas. Pero por ahí alguien muy poderoso en el rango dijo, no, PTI ya no, vamos a usar PTT. O creo que se consumió al momento de mandarle el correo a nuestro querido coordinador. Nuestro querido coordinador dijo, ¿estás seguro? Y le dijo, sí. Y al final estamos viendo una enfermedad rarísima que es PTT. Es una enfermedad más común que la PTI. Se deben haber dado cuenta de los cambios de sílabos de ciclo a otro, ¿no? Eso no puede salir otra vez por nada. Bueno, en la crisis de los multiversos sur pasó eso, ¿no? O sea, los horarios cambiaron y también una letra cambió una enfermedad. ¿Ya? Pero ahora sí reiniciamos. Entonces, como yo no sabía, no coloqué como un ejemplo la trombocitopenia inmune, sino utilicé otro tipo de trombocitopenia inmune. La que ustedes hubieran estudiado es la trombocitopenia autoinmune. Pero existe una trombocitopenia inmune mediada por fármacos. Hay fármacos. ¿Ustedes lo creen? Había leído, creo que estaba dentro de lo que viene a ser PTT. Aquí tu docente práctica tiene que explicarte la diferencia, pero muy parecido. Tienes toda la razón. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿No lo hicieron? ¿Docente no se lo vio? Sí. ¿Gratis? Sí. Voy a hacer la finta que estoy enseñando la próxima semana de práctica. ¿Está bien? En púrpura trombocitopénica trombótica, los autoanticuerpos se generan por una reacción cruzada debido a un mimetismo molecular. O sea, el mimetismo molecular es un mecanismo de engaño y cuando caes en la trampa se llama reacción cruzada y los linfocitos te cayeron en la trampa, secuencial, y produjeron autoanticuerpos pero contra Adams 3. ¿Me entiendes? Adams 3, eso es en PTT, pero aquí fabrican contra la propia plaqueta. El mecanismo es muy parecido, ¿sí o no? Solamente que los destinos de destrucción son diferentes. En PTT destruyes el Adams 13, gracias Diosito por darme el Adams 13, ¿cierto? Todos persígnense por favor ahorita, los que son católicos. ¿Ya? Los que son 13 funcionando. ¿Ya? Y el resto en la oración que guste. ¿Ya? Pero agradezcan por su Adams 13 hoy día. En cambio, acá es diferente. Acá destruye a las propias plaquetas, sobre todo a las glicoproteínas de estas plaquetas. ¿Comprendido? ¿Alguien tiene otra duda? ¿Puedo aclarar? ¿Entendido? ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Completos? Muy bien. En cambio, en PTI, pues la destrucción también va contra esto, pero es por una locura de la dendrítica y del linfocito T. ¿Alguien está completamente confundido con esto para repetirlo? ¿O necesitamos un poquito para poder explicarlo nuevamente? Dale, muy bien. Hay otro tema. Yo coloqué acá la PTI, pueden observarlo, ¿sí? Ya, como una categoría aparte de la inmune. Ya, lo agregué. Espero que los docentes me hayan pedido a última hora después de enterarme en sí, está bien. Pero
un docente muy bien me asesoró y me dijo, ¿sabes qué? Falta otro tipo de trombocitopenia inmune que no estamos considerando que los chicos no saben. La trombocitopenia por reacción transfusional. Si tú te quinceas, no voy a decir la otra palabra que ustedes decir, está bien, con los grupos sanguíneos, puedes tener un gran problema. Claro, podría, y su inmunización, lamentablemente, no, inmunización, porque es de otra persona. Eso es cuando es de madre a hijo. Está bien, estamos ahorita en las transfusiones. Y su inmunización no está mal, ¿eh? También puede ocurrir. En el embarazo es ISO y en la transfusión es ALO. Si te confundiste, ya saben a dónde nos fuimos, ¿no? F para el paciente, ¿no? ¿Cierto? ¿Comprendieron? Entonces, la plaqueta se puede destruir y se puede destruir lamentablemente mecánicamente, válvulas o por ejemplo trombos, sobre todo eritroides y neoplasias, o se puede destruir por anticuerpos inmunológicamente. Y hay varias formas de destruir inmunológicamente: fármacos, el propio cuerpo con los autoanticuerpos, las reacciones transfusionales, la isoinmunización del embarazo, muchas formas de destruir a la puerta. Pero doctor, no hay problema, porque la plaqueta igual va a morir en 7 días, ¿sí o no? Ahora muere en 2 o en un día. ¿Cuál es el roche? Si mi médula ósea puede seguir fabricando, cada 7 días, todos los domingos reinicia. Yo estoy en clase y ese día mi médula ósea está produciendo plaquetas. Hace megacariocytos. ¿Ah? Supuestamente, o sea, si se mueren en 2 días, ¿qué es de los 5 días? Ah, sí, claro. Lo único que tendrías que hacer es quedarte en la camita y pues soportar moretoncitos chiquitos. No pasa nada. ¿Sí? Es que sería como vaciar el agua muy rápido. Nada más. Sin Pero reponerlo. igual puedes resistir. ¿Comprenden? ¿Saben qué es lo peor que le podría pasar a una persona? Que en esos 5 días tenga un trauma. Ah, Ahora imagínate que sea un niño de 7 años. dicho over. ¿Qué sucede? ¿Juegan o no? Ah. ¿Y ustedes no se golpean? También, yo soy una persona muy torpe, me golpeo mucho más. ¿No? Su profe estaría peor que ustedes. Voy a rezar por era una crítica sacha. Menos toda su cordura. Bien, ¿saben qué podría pasar también? Que no tenga médula ósea. ¿Cómo Que se médula ósea no produzca las plaquetas cada 7 días, ¿Cómo sino se- cada 21 Ah. o cada 3 meses. O lo peor de todo, que la médula ósea no vuelva a funcionar. Y ahí ya no se vive, ¿no? Esto se conoce como aplasia medular. ¿Comprenden? Doctor, pero ahí ya no se vive, ¿o sí? La aplasia medular, Ajá. eso era antes del 99, pues, ¿no? Después se inventó la ATA y las cosas cambiaron. Pero ya lo veremos más rato. ¿Comprendieron hasta ahí? Sí. La anemia plástica, que es el nombre clásico de la aplasia medular es un verdadero nombre, es un problema grande porque lamentablemente esta médula ósea no va a poder producir plaquetas. Pero no es la única causa, ¿no? ¿Por qué se paralizaría una médula ósea? Fácil. Imagínate que el Mycobacterium tuberculoso se esconda en toda tu médula ósea, en todos tus huesos. Es un buen lugar para esconderse dentro de las dendríticas y necrófagos, ¿no? Qué horrible, se llama minoptisis. Imagínate que tengas una leucemia y esta crezcan los leucocitos y aplasten a tus megacariocitos de todo tu cuerpo. Te quedaste sin plaquetas. Cuando falla la médula ósea, entonces te quedas sin plaquetas. ¿Comprendieron? ¿Sí? Muy bien. ¿Entendiste cómo te quedas o no funcionan tus plaquetas? Y por eso hay hemorragia, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué hemostasia falló? Primaria. Listo. Primer descanso 5 minutos o vamos a concluirlo con la...